Bien, amigos televidentes, tal y como les habíamos anunciado, tenemos con nosotros a la doctora Marlene Pérez Figueroa. Ella es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología y le agradezco sinceramente que haya aceptado esta invitación. Entrevistar a un médico es bastante difícil porque, bueno, siempre están las emergencias, siempre se presenta un caso y la verdad es que hacen una odisea para esto y sobre todo desplazarse a un estudio de televisión eh, y por eso agradezco. Saludos, doctora, ¿cómo anda todo? ¿Todo bien? Todo bien, un placer estar contigo aquí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me imagino que ya usted está vacunadita. Sí, gracias a Dios ya tengo aplicada mi segunda vacuna. ¿Cómo no? Y todo bien, ¿verdad? Todo bien, ¿Cómo todo no? bien. Y a propósito de eso, se ha dicho que el coronavirus tiene un efecto 360 en el organismo, o sea, dirían ustedes multiorgánico, Así es. y de hecho se ha dicho de efectos que han causado en las vías digestivas. Por ejemplo, como cuáles, qué ha podido afectar el coronavirus en las vías digestivas? Las manifestaciones, tenemos manifestaciones como náusea, ¿verdad? Un malestar inespecífico que muchas veces los pacientes lo refieren como si algo le cae mal, se sienten raros del tubo digestivo, puede haber diarrea, una diarrea que hemos observado sobre todo en muchos pacientes jóvenes y que inclusive se ha reportado a nivel mundial que hay contenido de coronavirus en las evacuaciones diarreicas de los pacientes y que puede durar más tiempo en ese contenido aún después de desaparecer los síntomas respiratorios, aunque no se ha confirmado realmente que puede ser un foco de contaminación, pero sí una medida que debe ser muy cuidada en los hogares donde hay pacientes con coronavirus. Y no solamente de síntomas, también vemos aumento de las pruebas del hígado. El COVID Okay. causa un tipo de, vamos a decir, de hepatitis que puede ir desde leve a importante. Pero sobre todo eso se vio en el inicio de la pandemia del 2020, donde muchos tratamientos que se usaban y que ya no se usan prácticamente en la enfermedad, pues causaban también efecto hepático. ¿Cómo no? O sea que ahí no se sabe si era el virus o O el si era, o era el tratamiento, una tratamiento. especie de hepatotoxicidad, podríamos decir, y que elevaba las pruebas del hígado. Pero sí es recomendable en todo paciente sintomático hacer pruebas hepáticas. ¿Cómo no? Porque podría aparecer por ahí. Sí, sí, sí. Hay que vigilar la función hepática de todos los pacientes con COVID. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero me imagino ya que el páncreas, ¿cómo se llama? El vaso y todo eso, ya eso. Se han descrito pancreatitis, pero son casos muy, muy aislados. Sí hay pruebas que se pueden elevar. También debemos tener en cuenta que muchos pacientes pues tienen una enfermedad que precede a la enfermedad de COVID propiamente dicho y que también esas áreas debemos vigilarla porque también pueden descompensarse. ¿Cómo no? O sea, potencializan Sí, se descompensa. Sí, Tenemos pacientes hepáticos que pueden descompensarse ¿cómo no? durante la enfermedad. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Doctora, y a propósito de eso, ¿cómo fue el comportamiento de los pacientes para el tema del chequeo y personas quizás con enfermedades preexistentes? ¿Hubo algún tipo de descuido? ¿Ha habido algún tipo de tardanza en los Sí, chequeos sí, rutinarios? lamentablemente sí. Lamentablemente muchos pacientes que tenían síntomas, más bien no por descuido, sino miedo, Ya. de acudir a los centros médicos, hospitalarios, debido a la pandemia. Ya los pacientes están ahora acercándose. Hemos visto muchos pacientes que han progresado en enfermedades como cáncer tenían síntomas y lamentablemente no llegaron a tiempo a los consultorios para hacer procedimientos o a los hospitales para hacer procedimientos endoscópicos, pero ya estamos volviendo a retomar esa revisión con los pacientes. Hay un protocolo que todos los gastroenterólogos y en todas las unidades tenemos establecido desde el año pasado y por lo tanto estamos trabajando bajo un procedimiento seguro, tomando todas las precauciones del lugar en las salas de endoscopia.
Como no, por ejemplo, cuando a uno le van a hacer una endoscopía, es por la boca, Claro, claro que sí. tiene que tener un soporte de Sí. ventilación y todo eso, y entonces esa cercanía y esa manipulación que Sí. es lo que pues el virus no ataca más por el tema de la cercanía. Entonces, ¿cómo lo manejan eso? ¿Con qué tipo de protocolo? O sea, el cuidado, la Sí. higiene, todo No eso. solamente la higiene, sino también un protocolo de vigilancia, lo que le llamamos una investigación el día anterior al estudio. Debemos preguntar a los pacientes si ha tenido exposición, si ha tenido COVID, si tiene algún síntoma respiratorio. Luego que el paciente llega a nuestra consulta o a nuestra área de procedimientos, pues también las enfermeras tienen la obligación de preguntar si tiene algún síntoma, ¿verdad? Y luego a las 24 a 48 horas post procedimiento, inclusive llamamos a los pacientes y les preguntamos si tiene alguna sintomatología. Hay algunos centros que también tienen el protocolo de una prueba previo al estudio. Durante el estudio tenemos una vestimenta, ¿verdad?, tanto para los pacientes como para nosotros los médicos. Estamos hablando de una enfermedad respiratoria y que al trabajar tan cerca de la vía aérea y de la verdad la boca y Claro. también a nivel del tubo digestivo bajo, pues debemos tomar precauciones y también que trabajamos con anestesiólogos, ¿verdad? Entonces, tenemos un protocolo bien establecido que fue avalado por instituciones de endoscopía, tanto extranjeras como nosotros. Tenemos nuestro protocolo que ha sido llevado a todos los gastroenterólogos de la República Dominicana. Y por supuesto, uno puede ir a cualquier otro médico, quizás cardiólogo, y puede tener su tapaboca puesto, pero a un gastro hacerse esos procedimientos, No, claro, evidentemente no. inclusive la consulta. Sí. Las consultas ahora generalmente son por citas. ¿Por qué? Porque debemos respetar un distanciamiento entre nuestras áreas de espera. También nuestras consultas tienen sus protocolos de asistencia. Cómo no, cómo no. Pero bueno, ya los pacientes van acudiendo porque también Sí, nada ya. nada más no era los pacientes que teníamos miedo, la población en sentido general Así, también. así es. También los médicos, muchos consultorios cerraron Sí, sobre y todo médicos con enfermedades, ¿verdad?, importantes, de una edad por encima de los 60 años, pues tuvieron que guardar distancia lamentablemente de los pacientes. Hubo mucha telemedicina, ¿verdad? sí, que Eh, parece que eso como que se va a quedar, ¿eh? yo creo que se va a quedar, pero se va a quedar Pero hay sobre que tener todo cuidado. Vamos a hablar, que me con un interesa de eso subgrupo porque, de pacientes. claro, Porque el paciente por primera vez con dolor abdominal, pues la telemedicina no es útil. Ahora bien, un paciente que ya conocemos con una enfermedad que tú puedes manejar desde el punto de vista de telemedicina y sobre todo con un soporte, ¿verdad?, de esa historia que tienes que darle una continuidad y dejarla para una nueva consulta, pues también hay que tenerla. Pero sí, la telemedicina se ha quedado ya en el mundo para todo, no solamente para la consulta, sino también para cualquier actividad médica a nivel mundial. cómo no. Pero siempre hay que tener mucho cuidado, Claro que ¿verdad? sí, Y conocer la historia del paciente, ¿verdad? sobre todo. Por eso le explico, para un paciente que ya conocemos de antes, que le vamos a revisar, por ejemplo, pruebas del hígado, ¿verdad? Un paciente que ya conocemos y que no tiene ninguna sintomatología o descompensación, pues podríamos usar la telemedicina y priorizar el paciente que tiene dolores o alguna sintomatología muy específica que requiere un examen físico, pues habría que referirlo a manera presencial. Cómo no, cómo no. Importante eso porque, bueno, la tecnología es importante, pero nada sustituye, por ejemplo, que ustedes los médicos toquen algunas Claro áreas que del sí, estómago y se dan cuenta si las cosas, aunque después profundicen las investigaciones, pero se dan cuenta ya sí, dónde, si las cosas van bien o no van claro, bien. claro. Bueno, entonces, otra cosa que quizás ha afectado
a nosotros, la gente que lo visitamos, es el tema, ¿verdad?, de que hemos tomado sus libritas. ¿Cuáles consecuencias han podido hacer en términos de salud, en el aspecto de la gastroenterología, el tema de la persona, el sobrepeso? Sí, estamos observando mucho sobrepeso y eso se refleja no solamente en el área cardiovascular, sino también en la adquisición y aumento de hígado graso. El hígado graso va muy de la mano en pacientes que aumentan sobrepeso y sobre todo que llegan a grados de obesidad. El hígado graso puede contribuir a fibrosis hepática que puede llevar a un paciente a cirrosis, porque en algunos pacientes puede inflamarse. Podemos tener dos escenarios, o el hígado graso simple que se acompaña de pruebas hepáticas normales, pero cuando ya las pruebas del hígado se elevan, eso indica que el hígado está siendo lesionado y puede haber una consecuencia de fibrosis. Esa fibrosis va avanzando en el tiempo y puede ser una causa de cirrosis. Hasta el hígado graso puede producir cirrosis. ¿Cómo no? De manera que, aunque se esté más cerca de la nevera y de cosas, hay que tener mucho cuidado. Sí, hay que tratar de llevar una dieta equilibrada, baja en carbohidratos y azúcares refinados sobre todo. También eso contribuye a cáncer de colon también, no solamente a hígado graso. Y también vemos mucha grasa visceral, que es una de las causas importantes de valor para los cardiólogos porque aumenta el riesgo cardiovascular. Claro, claro, así es, así es. Bueno, doctora, un tema que realmente, aunque se ha tratado con los internistas, pero todo lo que entra por la boca y tiene un proceso, tienen ustedes de alguna manera, ustedes son los responsables de todas las vías digestivas. Y es algo que ha causado mucha muerte aquí en la República Dominicana. Estamos hablando, para el margen del coronavirus, estamos hablando de la ingesta de alcohol adulterado con metanol. Las explicaciones, conversé recientemente con el ministro de Salud Pública y dijo que pues en estudios que se han hecho, personas que han fallecido se encuentran pues hasta 50% de contenido de metanol. ¿Cómo afecta eso al sistema digestivo a nivel de gastro en sentido general al paciente cuando consumen ese tipo de bebidas alcohólicas? Que de por sí ustedes son muy restrictivos en la ingesta, para la ingesta de alcohol. Todo tiene que ser un equilibrio, ¿verdad? Y cuando uno aumenta la ingesta, sobre todo en grados de más de 2 o 3 cervecitas al día, ya eso lleva al paciente a que una ingesta mayor de 20 gramos por día es una ingesta importante de alcohol. Y eso produce daño no solamente a nivel de estómago, colon, páncreas, sino también del hígado, realmente. En cuanto a la ingesta de metanol, lamentablemente estamos viendo muchos pacientes que han fallecido, jóvenes, y que a pesar de la advertencia tanto gubernamental como del Ministerio de Salud Pública, siguen exponiéndose al metanol. Pero también es que alteran las bebidas que la persona cree que no tienen y comienzan a ingerirlo. Al principio los pacientes sienten como una embriaguez y que puede pasar inclusive desapercibida y que puede simular una simple embriaguez de un alcohol etílico, vamos a decir, ¿verdad? Okay. Pero luego puede ir aumentando en exposición al cuerpo y podemos tener síntomas más allá de las 24 horas y eso es lo malo y hay que pensarlo. Cualquier médico ahora mismo tiene que estar pensando eso en emergencias, nuestros médicos familiares, en todas las UNAP y en todos los hospitales. Vemos que los pacientes desde el punto de vista del tubo digestivo pueden presentar náuseas, vómitos, diarrea y también pueden alterarse ya el sistema nervioso. Cuando ya tenemos alteraciones del sistema nervioso como pérdida de la agudeza visual, estamos hablando de una gran exposición al metanol. Y cuando ya tenemos esta alteración en la respiración, se notan agitados y una respiración muy rápida, que es lo que se llama la respiración de Kussmaul en medicina, estamos viendo un paciente muy expuesto. Eso habla de que ese paciente debe ser admitido en una unidad de cuidado intensivo e inclusive puede requerir asistencia ventilatoria.
¿Cómo no? Y en órganos, ¿cómo afectaría en órganos como el hígado, como el páncreas, como pues los intestinos? Sí. ¿Cómo afecta, con qué nivel de, cómo agrede a esos Lo órganos? agrede porque la diarrea es una especie de agresión, es la respuesta a una irritación intestinal y el cuerpo se defiende con la diarrea, ¿verdad? Eso es un tipo de diarrea muy específica, muy importante, que también deshidrata a los pacientes y que al llevar a deshidratación de manera secundaria, pues afecta también el riñón por deshidratación severa. Pero también puede causar una hepatotoxicidad. El mismo metanol puede causar necrosis hepática y puede llevar a ese paciente a una falla hepática y fulminante, que también contribuye a estas alteraciones de pérdida de conocimiento, ¿verdad? Y alteraciones de las pruebas de coagulación y puede complicar seriamente la vida y el pronóstico de un paciente. ¿Cómo no? De manera que es un asunto mortal. No, y de manejo multidisciplinario realmente. ¿Cómo no? O sea que ataca varios órganos. Sí, también está la susceptibilidad. Es muy importante la susceptibilidad de los pacientes. Cuando no es, hay pacientes que tienen una mayor susceptibilidad. No es lo mismo aquel que está acostumbrado a la ingesta de alcohol que aquel que no está acostumbrado. Usualmente en los que no están acostumbrados y hacen una gran ingesta de metanol tienden a tener una mayor cantidad de síntomas y de peor pronóstico, realmente. Claro, claro. Bueno, definitivamente es eh, eh, muy letal para la salud Sí, del consumo. realmente los dominicanos debemos tener eso muy en cuenta y todos estamos cansados, ¿verdad? Eso forma Sí, parte de liberar el estrés, pero hay que tomar en cuenta que si va a tomar, lo haga de una manera responsable, pero sobre todo verificando qué tipo de bebida está tomando para evitar estas situaciones que pueden llevar a la muerte, porque las personas deben entenderlo. Esto puede llevar a la muerte. Y estamos viendo que hay pacientes que están falleciendo en mayores cantidades por día que hasta el mismo COVID. así Entonces, es. es algo serio realmente. Hay que crear una conciencia a toda la población. ¿Cómo no? Bueno, voy a solicitarle el permiso de la doctora Marlene Pérez Figueroa. Ella es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología. Vamos a un corte y ya regresamos con los minutos finales de la entrevista. Continuamos con esta entrevista con la doctora Marlene Pérez Figueroa. Ella es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología. Bueno, a propósito del tema de la pandemia y lo que hemos tenido que estar, sobre todo cuando estaba mucho más, teníamos tantos miedos, pocos conocimientos y cuando estaba mucho más agresiva, he conversado con profesionales de la salud mental y bueno, definen como varios ataques, el tema aún de personas que no han sido afectadas. Estamos hablando por el tema del nivel de estrés, de Sí. estar mucho en la casa, de Y los médicos. somnolencia, de niveles de agresividad y de todo eso. Bueno, pues la gente malhumorada, mal irritada. Uno quizás piensa, bueno, eso afecta a la cabeza, al pensamiento, quizás te quita el sueño. Eso podría afectar las vías digestivas. Claro que sí, sobre Co- todo en las enfermedades somáticas, psicosomáticas. Ok, Yo creo que nosotros los gastroenterólogos somos de los muchos médicos que referimos a nuestros colegas psiquiatras y psicólogos. Hay enfermedades psicosomáticas que afectan las vías digestivas y una de ellas son, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable. ya, Claro está, uno siempre debe descartar lo que llamamos organicidad, que no exista una causa orgánica que explique que ese paciente tenga diarrea, que tenga estreñimiento, que tenga dolor abdominal, que tenga acidez. Hay síntomas que pueden exacerbarse durante un periodo de estrés. Hay mayor
cantidad de ácido a nivel digestivo, porque hay una vía que tiende a producir la mayor adrenalina. Eso afecta a unos receptores que tenemos a nivel digestivo, que aumenta también mucho más la cantidad de acidez que pueden tener los pacientes. Y no solo también los pacientes, señor Héctor, sino también los médicos. Hemos sufrido mucho estrés realmente y todavía seguimos trabajando más. No es lo mismo la medicina que a lo que estábamos acostumbrados antes. Tenemos personal médico que ha tenido mucho burnout, se llama, mucho estrés. Y también ha sufrido de todas estas situaciones inquietantes. ¿Verdad? Todo se suma y tenemos que manejar también esa parte que nos afecta emocionalmente realmente. Ver pacientes morir en estas situaciones, tratar de tranquilizarlos también, uno sacando, estimulándolo a un pensamiento positivo, también debemos esforzarnos. Y también los médicos estamos agotados. Claro. También. Y han muerto médicos. Sí. En el área de la gastroenterología, gracias a Dios, de momento hemos tenido muchos pacientes afectados. Yo misma sufrí de COVID, gracias a Dios fue leve y pude rebasarlo sin mayores consecuencias, pero sí he tenido en mi entidad muchos gastroenterólogos afectados por la exposición que tenemos en nuestra profesión, pero gracias a Dios no he tenido mortalidad en mi asociación. Eso es lo importante. Entonces, doctora, me llama la atención de que hay personas que pueden tener un malestar y hasta diarrea y patológicamente se le han hecho todos los estudios y se demuestra que todo funciona bien. Entonces, vaya a ver a un psiquiatra, a un profesional de la salud mental o a un psicólogo, porque no hay explicación en los órganos para que eso... El síndrome de intestino irritable está muy asociado a las emociones. Y hay muchas gastritis también que están asociadas a las emociones. Hay personas que se alteran a través del tubo digestivo y se expresan mucho cuando están estresados, manifestando síntomas de tubo digestivo. Claro está, como médicos especialistas en el área debemos comprobar que no existe una enfermedad propiamente del tubo digestivo y que es una parte que está normal somáticamente, ¿verdad? Corporalmente. Y entonces los referimos a los psicólogos para un análisis y en segundo lugar a los psiquiatras. Cómo no. De manera que bueno, cada día uno está aprendiendo algo más y se supone que entonces podrían haberse incrementado este tipo de irritabilidad ahora en este tiempo. Hay pacientes que ya venían con síndrome de intestino irritable y que durante la pandemia han tenido mayores descompensaciones en ese sentido. Realmente es así. O sea, eso se ha incrementado. Sí, mucho. Llegan muchos pacientes estresados con manifestaciones digestivas, con diarrea, el síndrome de intestino irritable produce dolor abdominal tipo cólico, ¿verdad? Te lo refiere como punzadas. También tenemos mucho sobrecrecimiento bacteriano, esos pacientes que sienten a nivel de abdomen superior lleno de aire, que tienen mucha flatulencia, ¿verdad? Y que también tienen esa alternancia entre dolor abdominal y entre diarrea y estreñimiento. Hay pacientes que se van más por la diarrea y otros que se van más por la constipación, pero esos son espasmos, es el intestino en espasmo y que produce estos dolores, y sobre todo por la distensión que también dispara los sensores de dolor y el paciente lo siente como un dolor abdominal. Pero sobre todo hay que hacer estudios, hay que hacer endoscopías, hay que hacer colonoscopía y descartar que no tenga nada a nivel de tubo digestivo. Claro, por suerte la gente cuando siente eso lo que va es un gastro y el gastro es que determina a través de esos estudios si usted necesita otra ayuda. Claro que sí, adicional. Y los otros colegas nos lo refieren también, porque muchas veces van al ginecólogo, van al cardiólogo, van al cirujano y nos refieren al paciente a nosotros. Cómo no. Doctora, a pesar de esto, ustedes están medio guapitos con la gente de las ARS. ¿Qué es lo que pasa con las sociedades especializadas y las ARS? De hecho, he visto algunas paralizaciones de las consultas en regiones del país y bueno, parece que hay una especie de que no se ha podido llegar a un acuerdo a través de las conversaciones.
¿Cuál es la génesis de este problema? Hay que cambiar, hay que hacer una valoración exhaustiva de la salud dominicana. Lamentablemente debemos apoyar a nuestro Colegio Médico Dominicano en sociedades médicas especializadas en ese sentido, porque el paciente no recibe realmente todo lo que debe recibir. Y muchas veces no es por el médico, en su mayoría no es por el médico está ahí. Ahora bien, hay una serie de situaciones que exponen al paciente que no podemos diagnosticarla porque el paciente no se puede hacer tal prueba, porque no le cubre tal prueba. Y en realidad el médico no recibe también los honorarios que debe y que se merece por la atención médica de los pacientes. Lamentablemente el costo de una consulta está muy por debajo, inclusive de los precios internacionales, ¿verdad? Y eso es lo que todavía no hemos podido, ¿verdad? Consensuar con las ARS. No es un problema realmente del médico solo, sino que es de la salud en general, ¿verdad? Y sobre todo que hay que modificar el plan básico. No solamente la huelga es por ese sentido, sino también para que entendamos que hay que cambiar nuestro plan básico de salud, hay que agregar cosas, hay que modificar cosas. La medicina dominicana ha evolucionado en el tiempo en una manera extraordinaria y hay pacientes que todavía no tienen cobertura para estudios que son importantes. Y en el área de la gastroenterología en la República Dominicana hemos desarrollado una medicina de alta tecnología. Claro. ¿Verdad? Cuando nosotros los gastroenterólogos hacemos estudios, usamos equipos de alta tecnología, ¿verdad? Entonces necesitamos, eso es un costo de muchos miles de dólares, ¿verdad? Y un entrenamiento que también debemos recibir. Entonces, esos costos tienen que cambiarse, tienen que valorarse. Y todavía no hemos conseguido que las ARS puedan entender que esos costos están muy por debajo de lo que los médicos podemos recibir. Entonces gastamos más y recibimos menos. Claro. Y eso, conforme a lo que usted dice, va inclusive en desmedro del propio paciente, Claro de que la sí. propia población, porque si hay veces que, y cuando usted habla de la ampliación del catálogo, hay veces que usted se necesita un estudio sine qua non para uno precisar algún tipo de dolencia, algún Así tipo de es. enfermedad. Bueno, y si no tengo ese dato, si no tengo ese diagnóstico, me es imposible seguir avanzando porque estoy tratando. Me Sí, estanco en un diagnóstico. No puedo ofrecerle al paciente un diagnóstico más fino, a mayor detalle. Estamos viendo enfermedades autoinmunes cada día más, enfermedades inflamatorias a nivel de tubo digestivo, del intestino, enfermedades autoinmunes en el páncreas, enfermedades autoinmunes en el hígado, y eso conlleva que tengamos que indicar estudios que no son cubiertos por las ARS. Entonces el paciente tiene que gastar más a nivel de lo que es hacerse pruebas que no están cubiertas. Entonces no es solamente que los médicos queremos ganar más, no es eso. Queremos ganar por lo que trabajamos y por lo que nos merecemos, ¿verdad? Pero no podemos estar gastando en una tecnología de punta, con procedimientos que pueden inclusive evitar una cirugía a un paciente. Nosotros los gastroenterólogos podemos evitarle un cáncer a un paciente de colon con una polipectomía a veces complejas, muy complejas, ¿verdad? Pero aquí tenemos especialistas capaces de hacerlo y evitándole a un paciente una cirugía que puede exponernos más a otras complicaciones. cómo no, cómo no. Y bueno, pues ustedes quieren es una Hay revisión que en revisar sentido eso también, general. sí. También hay que revisar muchos expedientes de muchos pacientes. Cuando se ingresan en las clínicas son glosados. Y a veces son glosados por situaciones que son inverosímiles. Entonces hay que sentarse en la mesa del diálogo. No podemos seguir en la medicina arcaica, debemos evolucionar y modernizarnos. Y estamos aquí, los médicos, sobre todo gastroenterólogos, somos de una de las entidades de mayor revisión académica que tenemos en nuestro país. Estamos capacitados en medicina de punta. No podemos seguir en la medicina que se ha quedado atrás. Los Así pacientes es. dominicanos merecen que se modernice aún más la medicina.
Claro, claro. Bueno, puedo decir que me hice una cirugía de vesícula el año pasado y fue ambulante. Me fui al otro día Así y es. no quedé con... Obviamente eso cuesta, ¿verdad? Sí, Es claro. un procedimiento que cuesta, pero contrario a antes que tenían que Una rajar. medicina abierta, exacto, lo Sí, predispone a otras complicaciones de una herida sí. quirúrgica, claro. Sí, sí. Doctora, usted habló de un término, las enfermedades autoinmunes. ¿Cómo se define eso? ¿Cómo podemos la gente, por ejemplo, que está allá en mi campo de San Juan de la Maguana ahora mismo viendo esto, cuando se habla de enfermedades autoinmunes, qué es lo que implica? Nuestro cuerpo está preparado naturalmente para reconocer lo que es propio. Mi sistema inmunológico, mi defensa personal, reconoce lo que es mío, pero hay enfermedades donde pierde ese autorreconocimiento. Ok. Y hay muchas expresiones, la misma diabetes, el lupus, ¿verdad? Hay enfermedades renales, pero por ejemplo, en el hígado tenemos hepatitis autoinmune, tenemos pancreatitis autoinmune, tenemos enfermedades inflamatorias intestinales como es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Cada una con diferentes expresiones en diferentes órganos que se afecta, pero el punto y la etiología es pierdo el autorreconocimiento de que eso es mío y mi sistema inmunológico que está preparado para atacar, me ataca. Ok, Es mi ok. propio sistema inmunológico que me El ataca, que genera porque ese pierdo ataque. ese autorreconocimiento, porque vengo codificado genéticamente bajo esas circunstancias. Unas que otras que pueden ser familiares, pero otras no. ¿Cómo no? Doctora, hablemos un poco ya en los minutos finales de los puestos de ventas de chicharrones, de frituras, de frutas, de todas estas cosas en las Sí. calles y todo lo que se vende se come manipulado por la gente. Y obviamente ahora yo creo que se ha tenido un Bajo poco el más sol. bajo el sol y todo eso. ¿Qué efectos tiene a nivel de todas las vías digestivas del organismo? Sobre todo asociado a enfermedades diarreicas agudas, a intoxicaciones alimentarias que pueden llevar a ingresos de pacientes con una deshidratación severa, pero sobre todo vemos mucha salmonela, mucha salmonelosis, vemos también muchas diarreas agudas por toxinas, muchas diarreas sobre todo virales, que son las más frecuentes, sí, y mucha intoxicación alimentaria, parasitosis como la mebiasis, que pueden llevar a un paciente a un ingreso y descompensar pacientes que vienen ya con enfermedades previas, descompensarlos también. Sí, eso es muy común. Y el más perverso de todo, el Helicobacter pylori, que ese Sí, uno puede adquirir el Helicobacter a través de estas comidas, porque esa es una de las vías donde pueden llegar a través de la boca. Puede haber contaminación con la materia fecal, porque el Helicobacter puede ser eliminado a través de puede estar en nuestras heces fecales y a través de una manipulación inadecuada de manos puede llegar a esos alimentos, que es un realmente. tratamiento que hay que ser, Difícil, es un sí, tratamiento y hay difícil. que ser un poco, pues no se le puede dar mucho tiempo porque puede tener sus Sí, hay consecuencias. algunos helicobacter asociados a cáncer gástrico y a linfoma también. Hay que tener mucho cuidado realmente. Hemos visto mucha resistencia a los tratamientos tradicionales y en la evidencia científica hemos tenido que cambiar el tratamiento en el tiempo y en la cantidad de antibióticos que debemos ¿Cómo usar. no? De manera que se puede decir que esos puestos de frituras, de comidas así, en las calles, manipuladas y con el sol, a la intemperie, las lluvias, es una bomba de tiempo para... Siempre han sido una bomba de tiempo y siempre van a estar asociadas a estas enfermedades diarreicas agudas que podemos tener en nuestro país, realmente. ¿Cómo no? Y finalmente las comidas rápidas, ya que aunque lo venden en otros lugares y todo esto, quizá con un poco de higiene, pero La tienen com- sus consecuencias. sí, sobre todo que exacerban el hígado graso, la obesidad. Cada día estamos viendo que en nuestro país más pacientes obesos. Estamos ocupando un puesto en Latinoamérica en pacientes obesos
Cada día vemos pacientes con mayor hígado graso y sobre todo llegando a tener fibrosis. Y no solamente pacientes adultos, sino también nuestros gastos pediatras están viendo muchos pacientes pediátricos con hígado graso. Hay que hacer una advertencia y fomentar una dieta equilibrada y con menos contenido de azúcares y de carbohidratos refinados, también de embutidos. Hay que controlar también la ingesta de embutidos. Realmente hay que fomentar más una dieta y sobre todo el ejercicio. ¿Cómo no? Tan bueno es unos friticos con salami. Yo sé que usted nunca se lo come, pero Me bueno. lo puedo comer, pero trato de no comérmelo diario. No, diario es imposible. Pero las cosas, generalmente, las cosas que La más... cocina está muy versátil. Y las cosas que más daño se hace generalmente son Es como lo que sabe mejor. son lo que más sabroso. Sí, eso es así. Pero hay que el equilibrio. ¿Cómo no? Esa es la palabra que más los nutriólogos usan. Todo en la vida debe ser un equilibrio. ¿Cómo no? Le agradezco. Muchísimas gracias, doctora. Bien, gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.